Buenas tardes a todos. El tema que vamos a desarrollar, no me digáis porque tuve intención de hacerlo muchos meses atrás, antes de esta escuela de verano. Después de la escuela de verano tuve más interés en desarrollarlo, porque el autor del libro, Pablo Sender, nos dio unas cuantas conferencias en esta escuela de verano. El tema es bastante, para mí al menos me resulta complejo, difícil de explicar y difícil de entender. Pero vamos a intentarlo, y vamos a intentarlo hacer. Si no me oís bien, me levantáis la mano, porque tengo mala voz. Pero vamos a intentarlo hacer, pues como lo hacíamos antes del 2019, presencialmente. Para mí es importante porque es volver a la antigua usanza o a la vieja escuela. Bueno. Vamos a desarrollar la visión teosófica de la conciencia o del ser humano según la teosofía. Eso no quiere decir que sea la única visión ni la única manera de entender el tema. Pero sí que vamos a intentar indagar, profundizar, porque si esto es como yo pienso que tiene que ser, va a ser un tema fascinante. Así que buenas tardes a todos. Buenas tardes. Se nos dice muchas veces que no somos nuestro amo. La primera vez que lo oí me quedé bastante en guardia. ¿Qué quiere decir eso? También se nos dice que no somos nuestros deseos, ni nuestros sentimientos. Tampoco somos nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué es lo que somos? Tal vez lo que más se ajusta con lo que sentimos que somos sea una palabra: conciencia. Si eso es cierto, el estudio de la conciencia y de su evolución va a ser un tema muy, pero que muy interesante, muy fascinante. Ahora bien, no hay que confundir a la conciencia con ser consciente de algo. Ser consciente de algo es la capacidad de recrear una imagen de nuestro entorno en nuestra mente. Con la evolución, esa imagen integrará mayor riqueza de detalles y será más amplia en el espacio y más prolongada en el tiempo. Ser consciente del paso del tiempo significa que somos capaces de formar una imagen sobre el tiempo en nuestra mente. Ser consciente del universo consiste en formar una imagen suya en nuestra mente. En contraposición, cuando hablamos de la conciencia, podríamos definirla como la capacidad, el conocimiento que cada ser humano tiene de sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos. La conciencia está asociada a la capacidad de discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Y muchas veces anhelamos experimentar un mayor nivel de conciencia y anhelamos que nuestra conciencia se expanda. Todos podemos reconocer de forma inmediata que hay ciertas limitaciones en nuestra forma de percibir las cosas, de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de actuar, que no ayudan a alcanzar eso que somos. Carl Gustav Jung afirmó que hasta que no llevemos a la conciencia el inconsciente, este seguirá dirigiendo nuestras vidas y nosotros lo llamaremos destino. Y muchas veces hemos sentido en nosotros la presencia de una energía, por llamarla de alguna manera, capaz de dar sentido a todo, y esa energía es tan fuerte que sustenta nuestras vidas en este mundo. Si esta energía desapareciera, nuestro mundo desaparecería. Pues bien, esa energía es lo que yo llamo conciencia, y podemos ponerle otra etiqueta, y podemos ponerle otro nombre, pero es, en definitiva, lo
lo que yo quisiera llegar a transmitiros, algo en nuestro interior, que es lo que realmente somos. Cuando no me identifico con aquello que cambia, cuando no me identifico con las sensaciones, con los sentimientos, con los pensamientos, recuerdos, emociones, deseos, parece que solo queda un silencio, solo queda silencio. Sin embargo, yo todavía estoy ahí, como una presencia dentro del silencio. Es a esa presencia a la que identifico como conciencia. A finales de 1859, Darwin publicó su teoría de la evolución, en la que la diversidad de formas de vida, la diversidad de las especies, eran el producto de la evolución de unos pocos ancestros comunes y que nuevas especies habían aparecido gradualmente con el tiempo, como consecuencia de la evolución de los mismos. Es decir, la materia, en definitiva, había evolucionado. Unos años después, en 1876, Blavatsky fue más lejos con la teoría de Darwin y afirmó la existencia de una doble evolución, la evolución del espíritu y la evolución de la materia. Y en nuestros días admitimos que la evolución espiritual, como algo natural en esta espiritualidad moderna, nadie la cuestiona. Sabemos que los seres humanos están encadenados al ciclo de reencarnaciones, debido al karma creado por su ignorancia y sus deseos. Pero en todo esto no se contempla el hecho de que hay algo en la naturaleza espiritual de los seres humanos que evoluciona vida tras vida. Y ese algo es la conciencia, no siempre está en el mismo estado de evolución. Para comprender el modelo teosófico, que es el que vamos a discutir esta tarde, para comprender el modelo teosófico de la evolución humana, es necesario tener una buena comprensión de la constitución multidimensional de los seres humanos. Nuestro amigo Sender también escribió un libro sobre esto. A mí Sender me ha impresionado mucho porque tiene unos puntos de vista realmente coherentes. Pero parece ser que algunos autores te atraen más que otros. Sender, caray, con su manera de exponer las cosas, a mí me captó la atención. Recordemos lo que nos dice el cristianismo, que afirma que cada persona tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. Usando este modelo, fíjate, os voy a poner la diapositiva, si me acuerdo. Ahora, parece que por ahí sale. Usando este modelo podemos decir que el cuerpo representa todo lo relacionado con nuestra naturaleza física, incluidas las necesidades biológicas y los instintos asociados a este cuerpo. El alma es nuestro aspecto psicológico, la parte que en nosotros es responsable de nuestra conducta, de nuestros deseos, voluntad, memoria y pensamientos. Y por último, el espíritu, que es esa chispa eterna e incorruptible en nuestro interior, la presencia de lo divino en cada uno de nosotros, de donde se originan cualidades como el amor, la paz, la alegría, la compasión, la sabiduría. Al comienzo, Blavatsky utilizaba esta clasificación, pero resultó ser una clasificación demasiado limitada. Para explicar los aspectos más profundos de la vida, y esto obligó a presentar un modelo más detallado en lo que los seres humanos y el universo están constituidos por 7 principios o elementos fundamentales. Bueno, pues antes de proseguir, hemos de fijar en nuestras mentes que cualquier clasificación es una división artificial de algo que es una unidad. El ser humano es una unidad, no se le puede dividir. Todo está allí, entremezclado y actuando a la vez. Pero para su estudio y comprensión, mejor vayamos por partes.
Un modelo puede servir para explicar ciertos hechos, mientras que otro diferente puede ser necesario para describir otro aspecto. Esta diapositiva que ha salido aquí es muy conocida en teosofía. Intenta explicar la constitución del ser humano. El ser humano se manifiesta en los 4 planos de existencia inferiores que Blavatsky denomina como espiritual, intelectual, psíquico y físico, dispuestos en un orden creciente de materialidad y densidad. El más denso, el físico; el menos denso, el energético o el doble etérico, que se dice aquí. Luego viene el emocional, la mente de deseos, y resulta ser que en este mundo y en este universo las cosas se nos presentan tan entremezcladas que no puedes separar pensamiento del deseo. Todo deseo lleva un pensamiento asociado, todo pensamiento lleva un deseo. Si no, probad, ya verás que no lo vais a poder dividir y decir, oh, esto es esto y esto es otro. El plano espiritual, que es el más elevado, es la morada de la chispa divina. Consta de los 2 principios más elevados en el hombre: el espíritu universal, Atman, y el alma espiritual, Buddhi. La chispa divina, que es esencialmente universal, se individualiza en los seres humanos, en lo que se denomina el alma humana, manas superior. Este principio es nuestra individualidad espiritual, la entidad que reencarna periódicamente en diferentes cuerpos. Con frecuencia se le llama el ego superior, el yo superior, siendo su morada el cuerpo causal. El cuerpo causal son los 3 planos más elevados del plano mental, los 3 subplanos más superiores del cuerpo mental. Durante el proceso de encarnación desciende, o más bien envía un rayo de sí mismo a la región psíquica, los 4 subplanos inferiores del cuerpo mental, donde se entremezcla con el 4.º principio humano, kama, que es deseo, pasión. Es la naturaleza pasional heredada del reino animal durante el curso de la evolución. Estos 2 principios, manas inferior y kama, funcionan juntos, forman lo que los psicólogos llaman la psiquis, es decir, la mente cotidiana, que funciona bajo la influencia de las emociones y los recuerdos personales. Este complejo de pensamiento-emoción se conoce frecuentemente como el ego inferior, el yo inferior. Yo suelo llamarle el yoyito. El yoyito es aquel que adopta la forma que más le conviene, en el lugar que más le conviene, aunque no sea realmente lo que es. Se ve que es bastante teatral. Suelo llamarle el yoyito, que acostumbra a adoptar la posición que más le conviene según el momento que le toca vivir. Está formado por los 3 principios inferiores: la materia física y la forma. 1. 2. Una contraparte etérea o doble de etérea, animada por el principio vital prana, que mantiene vivo al cuerpo. Y 3. El astral, que son las emociones, sensaciones, sentimientos, etc. Bien, voy muy rápido con todo esto, pero yo supongo que ya la mayor parte de los que estamos aquí hemos oído infinidad de veces todos estos nombres. Los principios que habitan en los 2 planos superiores, Atma y Buddhi, y en los 3 subplanos superiores de manas, cuerpo causal, se consideran la triada superior, la individualidad permanente, más allá de la vida y de la muerte. Los principios de los planos inferiores, que forman el complejo mente-cuerpo, son la personalidad transitoria, que cambia de encarnación en encarnación. Es muy importante tener presente que todos estos principios
no están separados, puesto que son aspectos diferentes de nuestro verdadero ser, de nuestra verdadera naturaleza, aspectos diferentes de lo que es el ser humano. Y dividimos al hombre en 7 principios. Pero esto no significa que tenga, por así decirlo, 7 pieles o entidades o almas. Estos principios son todos aspectos de un único principio, e incluso este principio no es más que un rayo periódico y temporal de la llama o fuego único, eterno e infinito. Los 7 principios son la manifestación de un espíritu indivisible. La evolución del ser humano no solo tiene lugar en el plano físico, sino en 3 niveles diferentes. Blavatsky afirmó que existe en la naturaleza un triple esquema de evolución para la formación de los 3 cuerpos periódicos, o más bien 3 esquemas separados de evolución que en el ser humano se encuentran entrecruzados y entremezclados en cada punto de su existencia como ser humano. Estos esquemas de evolución corresponden a la evolución monádica, espiritual, a la evolución intelectual y a la evolución física. Ahora miraremos a qué se corresponde. Antes de pasar a la diapositiva, veis que en la parte derecha pone reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, y que estos están a un nivel de nuestra personalidad, y que luego existe como si estuviera separado, pero que no lo está, el aspecto, el yo superior. Y entre el yo superior, que es este alma, Buddha y manas, y la personalidad, entre la individualidad y la personalidad, existe una línea. Esa línea es un puente. Si este puente lo tuviéramos construido y fuéramos conscientes de él, ahora mismo sabríamos quiénes somos realmente. Y ahora mismo no habría ningún problema en entender nada de nada, porque lo seríamos simplemente. Este puente es el que intentamos activar. Si conseguimos activar la mente superior con la inferior, habremos hecho muchísimo. Este quizás sea, en definitiva, el objetivo final de todas estas charlas que van a ir viniendo, desarrollando cada uno de los principios del ser humano. Bueno, estamos hablando de la evolución espiritual, de la evolución intelectual y de la evolución física. Al lado del nombre de cada una de las evoluciones os he puesto los principios que le atañen, y a la derecha de todo los vehículos de conciencia o upadis, que son los que los llevan, o como se expresa el ser humano. Bien, los 7 principios son la manifestación de un espíritu indivisible. Eso tengamos que pasar. Son aspectos postrales, pero estos 7, o estos los que sean, o estas divisiones sean las que sean, son manifestación de un espíritu indivisible. La evolución del ser humano no solo tiene lugar en el plano físico, sino en esos 3 niveles diferentes. Y Blavatsky afirmó que había 3 evoluciones. La evolución monádica espiritual está relacionada con el desarrollo de la mónada en fases de actividad cada vez más elevadas. La evolución intelectual, representada por los manasarianis, o los devas solares, o los kritis, Asisvasta, todos estos nombres los podéis encontrar en la literatura teosófica, pero a fin de cuentas son entidades que conceden inteligencia y conciencia al ser humano. Y entendemos la palabra intelectual como la fuente de la razón pura, como la fuente de la razón pura, como la fuente de la inteligencia espiritual, alma, entre paréntesis, en el hombre. Y tercer aspecto, la evolución física, representada por los chayas de los pitris lunares, en torno a los cuales, yo no sé por qué os doy estos nombres, porque a fin de cuentas quizás os líe más,
pero a fin de cuentas lo que interesa saber es que en torno a estas entidades, a las cuales la naturaleza ha formado junto con ellas el actual cuerpo físico, este cuerpo sirve como vehículo para el desarrollo y las transformaciones necesarias que se asimilan por medio de mañas, acumulando experiencias que le llevarán de lo finito a lo infinito, de lo transitorio a lo eterno y absoluto. Bueno, pues con el fin de fijar ideas y facilitar la comprensión, os he hecho este pequeño esquema que relaciona las corrientes de evolución con los principios y vehículos de conciencia que afectan. En este sistema de evolución triple, todos los principios que constituyen un ser humano están representados, y de acuerdo con este sistema también la mónada evoluciona. Están representados por la mónada y la mónada está evolucionando. El ego superior también evoluciona y el ego inferior también evoluciona. La evolución de mana superior depende en parte de las experiencias adquiridas a través del mana inferior. Sin embargo, el éxito final de la evolución intelectual depende de la progresiva integración al nivel superior del ego inferior. Es decir, todas las cosas vividas durante la vida de la que se tiene recuerdo, porque a fin de cuentas solamente tenemos recuerdos de esta en que estamos, tienen que ser asimiladas. Y desde luego, os puedo asegurar que cada experiencia que se tiene deja en el interior de cada uno su huella, que solamente él comprende y al cual le transmite una misma experiencia vivida por dos personas distintas. Puede dejar como impresiones internas distintas experiencias. No solamente no es el mismo entorno. Es decir, una puesta de sol, oír una música, tú y se refleja en cada uno de nosotros de manera diferente, aunque muy similar, pero diferente. Bueno, pues entendido este ego inferior como un centro de conciencia, todos son centros de conciencia. Yo ahora os voy a poner un dibujo que no está ni aquí siquiera, pero esto del centro de conciencia a mí me ha resuelto muchos problemas. Decimos, y somos conscientes de ello, que en el plano en el que estamos ahora, en el plano físico, en el yo inferior, en el que todos tenemos conciencia, hay un centro. Bien. Este centro. Y esto pues sería el conjunto del cuerpo, de las emociones, de lo que sea. El yo superior también tiene un centro de conciencia. Pues fíjate, si tú haces el yo superior aquí, el centro de conciencia del yo superior también está ahí. Y si expandes más la conciencia y te fijas en el absoluto, o en un nivel superior, el del logos, el centro de conciencia sigue estando ahí. ¿Qué quiere decir eso? En ese centro de conciencia, en diferentes estados, solamente es variar el nivel para llegar a conectar con el superior. Es una vía y es un camino. Quiere decir que cuando se afirma de que el ser humano es una entidad divina, oye, es que su centro de conciencia es el mismo que el otro, que cualquier otra entidad. Pero si hablamos del mundo animal y del mundo vegetal y del mundo mineral, seguirán siendo centros de conciencia en conexión a niveles inferiores. Esto te da internamente cuestionarte tu actitud ante la vida, ante los demás, cosa que hoy día parece que el ser humano ha olvidado. Y ya no digo a sus semejantes, porque que sí, que también, quiero decir,
Se evitarían muchas guerras y muchas catástrofes si esto se entendiera, y se entendiera que más allá de mí mismo también soy yo. Bien, bueno, una digresión. La evolución espiritual, al comienzo de su evolución cósmica, ahora ya nos vamos por los cerros de Úbeda, por la parte más alta. Al comienzo de su evolución cósmica, la mónada es una y universal. Es esencia espiritual, puramente indiferenciada y homogénea, en un estado totalmente integrado. Todo lo que es está en estado latente, y para despertar su conciencia debe tener experiencias en planos inferiores, en los planos de la diferenciación. Esto le obliga a pasar por los reinos inferiores de la naturaleza, por los reinos elemental, mineral, vegetal, animal. Y esta larga peregrinación evolutiva no es autoconsciente, sino que está guiada por las fuerzas de la naturaleza. Y a medida que avanza en su peregrinación, muestra una gradual tendencia a la segregación en mónadas individuales. Es un proceso que casi llega a completarse en el reino animal, pero es solo cuando llega a la etapa humana que la mónada universal se individualiza en muchas mónadas humanas que actúan como entidades distintas en los planos inferiores. Es como si cada uno de nosotros fuera un proyecto único e irrepetible, porque siempre nos hemos preguntado, ¿evolucionamos? Sí, pero somos distintos en esta evolución. A ver, distintos hasta cierto punto, porque todos los principios están afectándonos a todos, pero sí que seguimos una velocidad en la evolución distinta, y eso nos hace que aunque estemos bailando en el mismo eslabón de la escalera, nuestro salto es más alto o es más bajo. Estaremos evolucionando más o menos igual. La raza humana, más o menos, todos somos iguales, pero hay unos que se elevan un poco más y otros que se elevan un poco menos. Bueno. Es entonces cuando las mónadas humanas han de superar un nuevo desafío. Han de reunir experiencia personal individualizada. ¿Y qué quiere decir eso de experiencia individual o de experiencia personal individualizada? Cada hecho de la vida, para tener realmente conocimiento del mismo, hay que vivirlo, amigos. Vivirlo en primera persona, no en otras personas. Las impresiones que te den, las transformaciones que te hagan cambiar, las tienes que hacer tú. Y cada poro de tu piel tiene que respirar esa experiencia. No vale con que otro las haga y tú las creas, que evidentemente muchas veces es lo que hacemos, ¿no? Pero si se tiene que alcanzar una meta, esa meta, plagada de dificultades, esas dificultades tienes que vivirlas en primera persona. Y esas dificultades las puedes vencer a través de la sabiduría o a través del dolor. Y normalmente siempre es el dolor el mejor maestro, porque te obliga realmente a tomar las riendas de tu destino. Es decir, han de pasar por la vida como entidades conscientes de sí mismas, cada uno de nosotros. Hemos de pasar como entidades conscientes de nosotros mismos. Y han de pasar como seres humanos. La evolución humana es importantísima, tan importante como que la mayoría de entidades en evolución, tanto humanas como angélicas, han de pasar por la evolución humana. El objetivo final del peregrinar de la mónada humana es desarrollar la autoconciencia espiritual, sentir una clara identificación, una clara percepción de sí misma como centro de conciencia, que sin embargo
es una parte inseparable del todo. En este viaje, el primer paso es desarrollar un yo personal, en el sentido de yo soy este centro separado de conciencia. Para generar este sentimiento de separación, se precisa de un vehículo de conciencia, de un cuerpo a través del cual se pueda experimentar el cosmos de una manera personal y autoconsciente. Bueno, pues esto por lo que hace referencia a la evolución espiritual. Pero si hacemos mención a la evolución intelectual, al cuerpo mental, entre los seres humanos altamente evolucionados y las formas primitivas de los animales, con un cerebro bastante desarrollado, hay un enorme salto cualitativo. Mientras que el hombre creció rápidamente en inteligencia, los animales no lo han hecho. Y uno se pregunta la razón. La razón radica en que en los seres humanos existe un elemento particular que desarrolla la intelectualidad, una fuerza que no está completamente activa en los animales, y este elemento es manas, el principio de la mente. Es un principio espiritual que contiene el germen de la inteligencia y la autoconciencia. En el mundo animal hay muchos animales que parecen seres humanos, tienen un aspecto mental bastante desarrollado, pero no lo suficiente como para llamarles humanos, pero están muy cerca. Después de la individualización de la mónada humana y de un vehículo físico adecuado, un nuevo conjunto de fuerzas y seres celestiales, Yanis, entra en acción, para así estimular el despertar de la mónada en la corriente intelectual, facilitando el nacimiento del alma humana o ego reencarnante, la fuente del pensamiento y la autoconciencia. El proceso es muy hermoso, lo seguís. ¿Me expreso bien? Este ego, este yo superior, es capaz de recibir la influencia de los planes superiores, así como de afectar al cerebro, convirtiéndose en el mediador entre el espíritu y la materia, los dos polos de la naturaleza humana. Al comienzo de su evolución, el ego está como dormido y no es capaz de percibir la región espiritual ni de ejercer alguna influencia sobre la persona física. Despertar gradualmente de ese estado se consigue mediante el ciclo de reencarnaciones. El ego pasa a través de cada experiencia y sentimiento que existe en la multiplicidad y la diferenciación y gradualmente se da cuenta de que es una entidad individual. En ese momento de su evolución, el ego no es capaz de guiar la forma humana, fuertemente influida por el alma animal, Kama, por el principio de Kama, los poderes del pensamiento y la autoconciencia, principalmente para gratificar su naturaleza inferior. El siguiente paso en la evolución del ego es doble. Primero, llegar a dominar los principios inferiores. Eso es una cosa que no podemos, que se tiene que hacer. Y segundo, el segundo paso es fusionarse con la mónada espiritual. Es decir, el ego necesita, porque así lo siente, sin que se lo diga nadie, ir más allá de cualquier proceso racional de la mente. Y debe esforzarse por trascender su identificación con la personalidad y comprender su verdadera identidad. En este punto es donde estamos todos nosotros ahora. Y comprender su verdadera identidad. Comprender que es una chispa divina que habita en la región intelectual y se expresa en los planos inferiores. Con el logro de este objetivo, la mónada se torna autoconsciente en todos los niveles del cosmos y se alcanza el objetivo de la evolución humana. En cuanto a la evolución física, en todo proceso evolutivo, sus componentes han de desarrollarse en concordancia. Así que la diferenciación de las mónadas que tiene lugar
en los planos superiores implica un desarrollo gradual de los cuerpos, vehículos de conciencia en los planos inferiores. Mientras la mónada universal peregrina a través de los reinos inferiores de la naturaleza, la evolución física ha de producir cada vez organismos más complejos y perfectos que permitan obtener todo el conocimiento derivado de las nuevas experiencias. Muchas veces he oído a Tarragó decir: es que la naturaleza ha de proporcionar al ser humano la forma más perfecta en que pueda desarrollarse. Es decir, la materia debe de evolucionar también y ha de conseguir cuerpos más perfectos cada vez. En el curso de evolución de los reinos de la naturaleza, los minerales del mismo tipo reaccionan al medio ambiente de la misma manera. Las formas vegetales muestran unos parámetros de respuesta un poco más amplios, y en el reino de los animales superiores muestran una mayor diversidad de respuesta al mismo estímulo. Puede que existan dos animales de la misma especie y de reaccionen de diferente manera. Las formas animales en su desarrollo tienen un sistema nervioso en constante perfeccionamiento, y al final la corriente física de la evolución alcanza su objetivo. Desarrolla un organismo con un cerebro lo suficientemente complejo, no solo para ser consciente de su entorno, sino también para albergar el rasgo distintivo de la individualidad, es decir, la autoconciencia. Así es como la naturaleza llega a proporcionar a la vida la forma más perfecta conocida como ser humano. En la evolución humana, una mónada individualizada anima una forma física con la potencialidad de albergar la autoconciencia. Al principio, los seres humanos primitivos seguían siendo formas sin sentido, no mucho mejores que los animales, puesto que la mónada que alberga a cada ser humano no posee la cualidad de la autoconciencia y el poder evolutivo físico de la naturaleza, es incapaz de desarrollar la cualidad física de la autoconciencia. Y se hace necesario un principio intermedio que lo cambió todo, capaz de responder tanto a lo espiritual como a lo material. Era necesario tener un puente para así producir un ser humano completo, y se hace necesario una corriente adicional de evolución. La evolución de Manas, el Antakarana, lo que une a la mente superior con la mente inferior. Hasta aquí hemos hecho un repaso de la visión teosófica. Es una visión. Hay otras escuelas filosóficas que nos dirán la visión o tendrán la visión de otra manera. Y tiene con relación al ser humano la teosofía. La teosofía lo describe así: se nos ha abierto un camino para llegar a vivir de acuerdo con la incipiente necesidad de ¿qué? Pues la incipiente necesidad de conocerse a sí mismo es la que nos obliga a poner un pie delante de otro y a seguir andando. Si no, ¿qué hacemos nosotros aquí una tarde del domingo? Debemos saber la respuesta, y es lo que nos inquieta, la respuesta a quién soy yo. Lo hablado apunta en que habrá que forzar caminos, más allá de cualquier proceso de la mente racional. Y en eso la conciencia, tal como lo he intentado explicar al principio, tiene mucho que ver, y la comprensión de la evolución de la conciencia superior nos va a ayudar muchísimo. Vamos a ir desarrollando a lo largo de las charlas cada uno de los principios que actúan en el ser humano, y tal vez no sea posible dar el primer paso en el sendero de regreso al uno. Todo esto nos va a llevar tiempo, sí, nos va a llevar tiempo, dificultad y esfuerzo, porque vamos a entrar en terrenos de la abstracción pura. Y ya me diréis cómo pongo yo en palabras la abstracción pura. Tendré que
no sé, darle vueltas al tema. No me voy a inventar nada, se lo inventó Pablo Sender. Pero bueno. Bueno, pues nuestro caminar tiene que ser decidido y firme, determinante, y porque ¿de qué sirve tanto esfuerzo si no llegamos al final? Lo que es la clasificación o la visión teosófica del ser humano, pues los distintos planos en que actúa la conciencia, yo no tengo más que añadir. Pero sí que seguro que habrá muchas preguntas y un coloquio muy rico en el que podremos aprender todos. Todo lo que hemos dicho hoy esta tarde aquí, seguro que ya lo sabíais antes de venir. La coherencia en que se ha explicado la razón y el paso de la conciencia a través de cada nivel de desarrollo, pues quizás no se haya dicho algún día, pero seguro que sí, vamos. No lo hemos inventado nada. Lo que sí que hemos conseguido esta tarde es fijar nuestra atención en cómo el paso de la conciencia actúa en cada uno de nosotros, cómo o hacia dónde vamos, porque estamos sujetos a este mundo de experiencias cuando podríamos estar más felices en otros sin este despertar, y si nos ha asegurado que la mónada no es autoconsciente en su propio plano. No diría, caray, pues que lo sea, ¿no? Nos evitaríamos todo esto. Pero esto parece ser que es así. El porqué de tanta experiencia, el porqué de tanto sufrimiento, el porqué de tantos golpes en la misma espalda, y bueno, me parece que has conseguido vencer un problema, surge otra vez y vuelves a tropezar en la misma piedra. Esto, mira, no tiene más explicación que la que yo os he dado. Porque ¿qué explicación le vamos a dar a todo esto? Yo no me puedo quedar con aquello que dice, mira, tiene que ser y ya está. Y tú, mira, y tienes que pasar por ahí. Pero ¿qué consecuencias me trae a mí todo este valle de lágrimas? No lo sé. Bueno, esta es la visión teosófica, esta es la que yo os he querido transmitir, y llevo hablando una hora esta tarde. Ya tenéis bastante, ¿eh? No más.